Hoy, en Día del Juicio, nos acompañan Carla Mote y Adrián Velázquez. Carla es historiadora y analista, además es candidata a doctora en Historia por la UNAM, especialista en la historia política del México contemporáneo, parlamentario y de las mujeres. También es investigadora en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Adrián Velázquez es politólogo, maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México y doctor en Sociología por la Universidad Nacional de San Martín en Argentina. Es especialista en historia conceptual y sus investigaciones abordan temas vinculados al Estado social y las transiciones a la democracia en América Latina. Aquí arrancamos Día del Juicio. Pues bien, platicar de lo que sucede hoy en México, lo que sucede en lo político, es no dejar pasar por alto las campañas de odio. ¿Qué son las campañas de odio? A final de cuentas, esto tendría que ser algo como la falta de imaginación para crear alternativas políticas que pudieran darle luz a otras formas de gobierno. Pero como lo hemos dicho aquí varias veces, el asunto es que el atraso en lo político es inmenso. Todo, prácticamente todo ha sufrido evoluciones y cambios. La política sigue siendo casi lo mismo desde hace muchísimos años. Y hemos estado aquí platicando de esto con varias personas. Usted recordará a Boaventura de Sousa Santos platicándonos de cómo se reorganiza la derecha en el mundo, cómo se reorganiza en nuestro país. Qué pocas opciones le han dado al mundo las derechas. También Marco Reutemann nos platicaba de sus últimos escritos donde también planteaba la reorganización de la derecha. Y hoy hemos invitado, como usted ya ha escuchado, a Carla Mote y a Adrián Velázquez, un ilustre apellido, a que platique con nosotros sobre esto. Carla, muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno que estás aquí. Y lo mismo le digo a Adrián, ¿cómo estás, Adrián? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Quisiera empezar contigo, Carla. Platícame, tú le has puesto la lupa a la historia política de México. ¿Hay algún momento en el que tú pudieras comparar lo que sucede hoy en el devenir histórico de México? Las comparaciones siempre son complejas. Los contextos, las circunstancias nunca pasan dos veces. Yo creo que el siglo XXI, y en particular la política mexicana, pues atraviesa por un periodo que no está desvinculado de lo que sucede a nivel global. Como bien comentas, el ascenso de las derechas y ultraderechas en su talante antidemocrático e incluso neofascista, supremacista, con ciertas características que se expresan en la forma de hacer política, pues se han manifestado en diversos lugares del mundo y en particular en el espacio geográfico, digamos, con el que tenemos mayor cercanía, que es Latinoamérica, también han estado presentes. Yo creo que el ala más intransigente de estos grupos, de los neofascismos, las ultraderechas, al menos latinoamericanas, lo tuvimos con Jair Bolsonaro en Brasil, que tiene mucho, yo observo, de reminiscencia de la forma de hacer política que tuvo Donald Trump en Estados Unidos, en donde hay pues el ensalzamiento racial que se difunde como una forma de clasismo, racismo y además con pues esto que comentas, los grupos y los discursos de odio abiertamente. En el caso mexicano me parece que hay un ala de la derecha que en nuestro país tiene una tradición muy particular, que yo diría que una ala de la derecha viene de una derecha democrática, pero lo que estamos viendo es la intransigencia de un ala de la derecha mexicana.
la derecha como la izquierda también es plural. Y es muy interesante estudiarlas en su devenir histórico y en la diversidad de discursos que tienen al interior. En ese sentido, el siglo XXI mexicano que atraviesa por este periodo, digamos, de la post-transición democrática, en donde pues hay diferentes partidos políticos que están disputándose el poder efectivamente en los procesos electorales, pues se vio enmarcado en la agudización de un proyecto económico que fue el neoliberalismo, al cual hasta el 2018 se le plantea, digamos, una modificación, que en el discurso político pues es transformación de la vida pública, de la vida económica, social e incluso cultural, es decir, plantea una transformación profunda a diferentes niveles, pero volviendo a esta cuestión, si podríamos o no compararlo con otros momentos, yo creo que en el periodo de la posrevolución, en particular a partir del ascenso de Lázaro Cárdenas a la presidencia, lo que ocurrió fue la radicalización intransigente de algunos grupos de las derechas que en su momento estaban muy ligados a la Iglesia Católica y que absorbieron discursos supremacistas del nazismo en su momento, y de ahí surgieron los grupos sinarquistas, una segunda ola de los cristeros y unas clases medias urbanas que también fueron opositoras al proyecto revolucionario cardenista. Yo pondría ese momento como agudización de esas derechas antidemocráticas. En este momento creo que estamos viendo otras características muy del siglo XXI, pero creo que para empezar podríamos un poco avanzar desde ahí. Adrián, ¿derecha democrática? Sí. ¿Plural? O sea, creo que... ¿La derecha es un bloque? Bueno, ¿hasta dónde hemos...? Sí, hay... A ver, yo creo que un poco en la línea de lo que venía comentando Carla, creo que en este momento a nivel global es muy particular, ¿no? Remite también a otra crisis, aquella de los años 20, a principios del siglo XX, ¿no? Donde Gramsci, ¿no? Decía, lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, es un periodo de tránsito. El modelo que orientó ese sistema mundial, esa interpretación de la globalización a través del libre mercado, de democracias sin adjetivos, ¿no? Como decía Krause aquí, es decir, vaciadas de contenido social, entendidas en su pura dimensión procedimental para seleccionar élites, está llegando a una crisis, ¿no? Y muy bien no se sabe para dónde va a caer la moneda, y creo que en esa crisis, en ese periodo de tránsito, hay también reacomodos dentro del campo de la derecha que es interesante observar, ¿no? Ya no es esta derecha liberal, con este discurso del cosmopolitanismo, con un discurso que incluso incorporó a los derechos humanos, es decir, esta derecha más vinculada al liberalismo, libre mercado. Hoy los discursos que estamos escuchando, y creo que en México realmente está apenas en pañales, ¿no? Si uno ve la realidad, ya mencionaba Carla el caso de Brasil con Jair Bolsonaro, en Argentina con Javier Milei, que es esta cosa libertaria, muy fascista, pero si uno ve también en Europa, Marine Le Pen en Francia, bueno, en Hungría, Víctor Orbán, es una nueva derecha, una nueva vieja derecha o un resurgir de esa derecha que incluso entiende, apela a cierto contenido popular, ¿no? De movilización, eso lo distingue mucho de esa otra derecha liberal que lo que buscaba era desmovilizar a la democracia. Acá hay cierto discurso que busca apelar a lo popular a través de formas muy excluyentes, ¿no? Ahí el gran debate es en torno a ciertas formas de nacionalismo excluyente, ¿no? Sobre todo en Europa se da en un contexto de fuerte migración, donde ese nacionalismo implica expulsar al otro, ¿no? Caso muy diferente del nacionalismo que tenemos en México, ¿no? Que es incluso más orientado hacia la izquierda, ¿no?
producto también de la relación con Estados Unidos. Ese nacionalismo mexicano habría que distinguirlo bien, porque si no en el imaginario de algunos cualquier nacionalismo es excluyente, y la verdad es que no es cierto. El nacionalismo, sobre todo en América Latina, fue bastante integrador, ¿no? Y fue condición de la pluralidad. Entonces sí, creo que en este tiempo de crisis, de cambio, de agotamiento de una etapa del neoliberalismo, de un proyecto de globalización, veamos, por ejemplo, la disputa entre Estados Unidos y China, ¿no? Esta guerra comercial, bueno, echa por abajo todo este primer discurso de la globalización, todos integrados a través de las relaciones mercantiles, y el mercado también pasa a ser parte, expresión de un conflicto entre estados y entre bloques. Entonces hay un realineamiento, hay una reconfiguración, y yo creo que en esa polvareda pues surgen expresiones vernáculas que buscan, y creo que lo has dicho muy bien, ante la falta de imaginación política, incluso te diría, ante la incapacidad de decir lo que realmente piensan, recurren a estas expresiones de odio, a estas campañas sucias, ¿no? Carla, algo que me llama mucho la atención es cómo están siguiendo los caminos, cómo se están siguiendo en el mundo. En Europa hay un regreso fuerte, muy, yo diría que bastante bien eslabonado hacia la derecha. Y en Latinoamérica estamos en lo contrario, incluso en lo económico, mientras en Europa se ha dejado de producir porque ya no hay muchos recursos naturales. En América Latina se empieza a hacer una producción mucho mayor. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, ¿Qué resultado político tiene esto? Como resultado político, yo creo que América Latina se podría considerar una vanguardia a nivel global porque está cuestionando los saldos del neoliberalismo, y creo que es por eso que surge aquí esta segunda oleada de gobiernos populares, de gobiernos de izquierda, dado que las consecuencias que implican en los países periféricos del tercer mundo, que ahora se denominan del sur global, pues tiene que ver con las consecuencias del extractivismo, de lo que ha implicado para estas regiones, pues la explotación histórica de los recursos, del trabajo y pues en general de la vida económica. Entonces, lo que observamos en Europa sí me parece que es sintomático de esa agudización de este proyecto, ¿no?, que está en declive, y que está en declive pues también por la defensa de la soberanía de los pueblos latinoamericanos, que es algo que yo le reconozco muchísimo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, esta intención de crear un lazo pues que había sido un intento no logrado consumar con esta primera intención de formar una alianza de países latinoamericanos, de un bloque económico, que a mí me parece que está en puertas, ¿no? Es un horizonte posible. Y frente a este panorama, lo que observo es que estos grupos conservadores que están tendiendo hacia la intransigencia, hacia la radicalidad en el marco de sus propios discursos, observan mucho a Europa, lo están tomando como un referente discursivo, evidentemente también a Estados Unidos, pero sí es un foco de alerta en el sentido de lo que implica para países como el nuestro, para regiones como la nuestra, que tienen esta historia de colonización, esta historia en donde hay una agudización del racismo, del clasismo, que yo creo que es uno de los combates más importantes que han tenido los gobiernos populares, y yo diría en particular en países como México, donde eso representa pues un problema histórico que se manifiesta todo el tiempo y en todos los espacios posibles, no nada más urbanos. Ingredientes políticos, desde luego, ¿no? Claro, por supuesto. No es casualidad que, por ejemplo, ahora en las cámaras de representantes, tanto en senadores como en diputados, pues sean capaces, ¿no?, de emitir juicios en donde hablan abiertamente de palabras que son incluso altisonantes, ¿no?, en el sentido de insultar a la mayoría de la población, ¿no?, con adjetivos que
que lo repito, que ahondan, ¿no?, en estas diferencias sociales, que yo sí observo que pues hay una intención de irlas aminorando. Entonces, yo creo que esos son componentes importantes y pues no me atrevería a dar un diagnóstico como tan acabado, pero sí creo que desde Latinoamérica pues deberíamos, ¿no?, de tener bien presentes a las derechas, a las ultraderechas, no nada más en lo que en este momento histórico están elaborando, sino de dónde viene su doctrina, de dónde viene su historia. En el caso mexicano, rastrearla desde el siglo XIX, que es un ejercicio que, por cierto, hace todo el tiempo el presidente de la República, me parece fundamental, y justamente yo creo que en esta disputa, ¿no?, en este contexto en el que sí observamos al adversario político desde las izquierdas, mal hacemos en no entenderlo o tratar al menos de entenderlo a cabalidad. Cuando menciono que hubo una derecha democrática o que hay una diversidad de posturas de las derechas, pues yo creo que es parte, ¿no?, de ese ejercicio que tendría que ser recurrente por parte de las izquierdas también para entender, ¿no?, de dónde vienen estas raíces ideológicas, estas genealogías políticas, y yo estoy convencida de que si bien son la representación de las oligarquías, creo que es algo que nos queda muy claro, pues también han presentado históricamente propuestas diferentes y no todas, digamos, rayan en esta intransigencia y radicalidad que es muy dañina para el debate, sobre todo por una cosa, yo creo que demuestran justamente el talante antidemocrático, ¿no? Y las izquierdas no pueden ser iguales. Las izquierdas, pues, por definición, tienen que ser democráticas, tienen que jugar por la vía de no nada más lo legal, que ese es un discurso muy de las derechas liberales tecnocráticas, sino por la honestidad, que es, creo, lo que no están haciendo y no son capaces de hacer desde el conservadurismo y desde las derechas. Bien, esto es un poco de lo que tendremos para ustedes durante este programa, para hablarnos, para tratarnos de explicar qué es lo que está sucediendo hoy con nuestro país, con los partidos políticos, con el discurso político. ¿Oyó usted al presidente del INE hablar de violencia, de descuartizar? Calificativos muy claros para decirnos hasta dónde está llegando lo que pasa en la política de nuestro país. Y desde luego entender un poco qué es la derecha que de repente queda nada más en esto, en la idea de ¿qué es la derecha? Pues la derecha es la que concentró jóvenes, hombres y mujeres, en un estadio en Chile para torturarlos y para matarlos. Eso es la derecha. Los métodos pueden haber cambiado. La aniquilación por otros métodos sigue siendo la misma. Regresamos en un momento. Gracias por estar con nosotros. De desprestigio, hablar mal de las personas, desprestigiarlas en lo que están haciendo. Quiere sacar solamente las cosas malas que hace una persona, pero al final de cuentas echa a la luz siempre lo bueno y lo malo de las personas. Anteponer las verdades de lo que está pasando a mis gustos y preferencias, y que a veces mis gustos o preferencias o lo de alguien más nos llevan a eso, a que lo que haga alguien está mal simplemente porque lo hace ese alguien. Como dice la palabra, solo los quieren en el desprestigio, que nada más, pues sí, los van a querer hacer el mal, pero igual deben de sacar lo que es bueno. Pues una campaña de desprestigio vendría siendo como poner a gente en contra de otras personas solamente para beneficio propio de aquella persona que generó esa campaña. Bien, pues gracias por seguir con nosotros aquí en el Día del Juicio, donde tratamos de dar a usted elementos para una mejor reflexión. Y hablábamos de cómo
la derecha no se deja ganar terrenos en esto del pleito político, de cómo han ido avanzando las ideas, o cómo han ido más bien destruyéndose las formas. Y aquí me quiero parar mucho, Adrián, para preguntarte, ¿el odio como única opción para la derecha? En México tengo, no sé, el dolor de decir que no existe, no veo opciones de la oposición de derecha, y sí veo mucho odio. ¿Qué pasa? ¿Se secaron las ideas en la derecha? ¿Qué pasa? ¿Es tal la caída del neoliberalismo que secó todas las fuentes de posibles alternancias en la derecha? ¿Qué hay? ¿Y por qué? ¿Por qué el odio? Sí, yo creo que esta exacerbación del odio es un poco un síntoma, ¿no? Un síntoma de un vacío. Si uno analiza el devenir de la oposición, principalmente de la coalición, el surgimiento de la coalición de 2018 a ahora, vemos que hay un proceso de radicalización a partir de ¿qué? De que todos estos discursos catastrofistas que señalaban el derrumbe de la democracia, la inevitable crisis económica, cualquier de estas cosas que nos tienen acostumbrado, sistemáticamente han fracasado, es decir, han sido refutadas por la realidad, ¿no? Y en ese no encontrar la manera de sintonizar con la gente, en donde han encontrado una plataforma es en el miedo y en el odio, ¿no? Cuestión que no es para nada nueva, es decir, en ese sentido son poco originales, ¿no? Ya en 2006 el peligro para México, el Mesías tropical. Es decir, están constantemente ensayando estas fórmulas maximalistas y no logran que eso sea convocante, ¿no? Entonces ahí hay que preguntarse por qué, ¿no? ¿Por qué surge el miedo y el odio como síntoma de una ausencia? Y yo creo que ahí lo que cambió no es tanto que no tengan proyecto, porque su proyecto sigue siendo el mismo que hace 10 años, sino que ese proyecto perdió validez social, ya no llega a la gente, ¿no? Si uno retoma todo el proceso de construcción de sentido común hacia finales de los 80 hasta 2018, fue una operación realmente monumental de construir las bases comunes de ese proyecto neoliberal, ¿no? El Estado es ineficiente, la iniciativa privada lo puede mejorar, todavía siguen afirmando lo mismo, ¿no? La única manera que tienen para imaginar una integración de México en la globalización es a través de la desigualdad, ¿no? Con eufemismos como hay que mantener la mano de obra barata para atraer las inversiones, ¿no? Es decir, que la desigualdad para ellos no es un factor externo ni una consecuencia colateral del modelo, sino es parte interna de su funcionamiento, ¿no? Y esto lo decían así, fabricaron y se lograron construir un sentido común apoyado desde las universidades, hay que decirlo, apoyado desde los medios de comunicación, y hoy ese sentido común también está en crisis, ¿no? Ya no pueden apelar a el mercado te va a resolver los problemas y lo que hay que fomentar es la competitividad, ¿no? Hoy la gran parte de la población afortunadamente ya no cree en eso, ¿no? Entonces creo que en realidad ese vacío es que se les acabó la maquinita de fabricar narrativas y ahora tienen que ofrecer otras cosas que no están dispuestos, a establecer, ¿no? Hay un claro regreso a la centralidad, a la rectoría del Estado en distintos procesos. Hay una vuelta a pensar al Estado como garante de derechos sociales, lo cual la derecha se empeñó en cuestionar y en desmantelar, ¿no? Hay una deconstrucción jurídica de grandes derechos que fueron además conquistas populares, ¿no?
Carla lo sabe muy bien, historiadora del siglo XX, todo ese movimiento popular que bueno, se consagró en la Constitución del 17 y que se han encargado de vaciar de sentido, de construir. Entonces creo que en esta apelación al miedo, en esos discursos de odio, es el síntoma de algo que no pueden confesar, ¿no? Que es lo que realmente piensan, ¿no? Que es volver a esa matriz de abandono de las grandes mayorías populares, y como no pueden decir lo que piensan, apelan a estas consignas maximalistas e intentan movilizar el odio, ¿no? Una cuestión, Carla decía, de estos nuevos gobiernos de izquierda en América Latina. Hay que recordar que en medio, es decir, entre esa primera oleada de gobiernos progresistas y la actual ola, vinieron gobiernos de la derecha que estuvieron fuertemente, que hicieron un uso bastante intensivo de ese discurso de odio, y lo que sucedió fue que llegaron a quitar derechos. Entonces, y si uno analiza la región, América Latina, lo que ve es que esos gobiernos de derecha duraron muy poco. Piñera en Chile, Macri en Argentina, el propio Bolsonaro en Brasil duró un periodo y se fue, Yanes en Bolivia, ¿no? El que sobrevive ahora es la calle Pou de Uruguay. Es decir, les ha costado muchísimo a las derechas que han llegado al poder lograr otra vez un proyecto hegemónico, ¿no? Porque digamos, no hay algo así como irreversibilidad de los derechos, lo sabemos por experiencia propia, ¿no? La derecha viene, llega al poder y quita derechos, pero ahora la gente, los pueblos, ya no están tan dormidos, ¿no? Saben y salen a defender cuando les quitan los derechos. Y yo creo que esa exacerbación del odio y del miedo es un poco el único recurso que le queda a la derecha para transitar esta crisis hegemónica que está viviendo. Fíjate, Carla, que tú lo debes saber perfectamente y lo debes haber estudiado. La derecha cuando pierde arrebata. Y este sentido del odio, de los insultos, de los calificativos que tú me platicabas hace un momento, nos platicabas hace un momento, tiene que ver con la desesperación por no tener alternativa o por saberse perdidos. Yo creo que eso es muy interesante. Me voy a atrever a decir algo que puede ser muy simple, pero para mí es explicativo. Estos grupos, y que están basados en una serie de valores que son difundidos de y para el neoliberalismo, pues creen que todo se puede comprar. La máxima doctrina de este modelo económico, que capitaliza con absolutamente todo, incluyendo la vida misma, pues es esa, que todo puede ser comprado, que el valor supremo es el del dinero, ¿no? En ese sentido, los derechos, por supuesto que estorban. A mí me da la impresión de que hay una desesperación justamente porque, aunque hay mucho dinero, eso no está garantizando que en este caso se demuestre esa posibilidad, ¿no?, de regresar al poder, y que en este país es muy claro, como quizá no se vio en otros países latinoamericanos en su momento, que ya los comentó bien Adrián, porque aquí hasta ahora, que claro, en política siempre es el cambio constante y todo puede pasar, pero vaticinamos que el proyecto de izquierda, que tiene una base que está planteada para el largo plazo, no se va a ir pronto, ¿no? Entonces, yo sí leo mucha desesperación en ese sentido, porque evidentemente hay una inyección de capitales que es monumental, está a la vista, no la esconden tampoco. Cuando Claudio X González va a hablar a pues la sede del Senado de la República con los legisladores detrás suyo, es la estampa clarísima de quién está dando las órdenes y de a quiénes representan esos senadores y senadoras. Por eso yo creo que no tenemos que pasar de vista eso, que es muy simple, pero que en realidad viene de esta cultura. Se está apostando por comprar, como lo habían hecho durante décadas.
y pues justamente hay otro marco, digamos, planteado pues a través de esto, de la democracia con tintes populares, que a fin de cuentas es una democracia efectiva. Justo ahora que se están discutiendo profusamente estos temas por la propuesta de reforma electoral y ahora con el plan B de el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues observamos desvaríos, ¿no?, que son escandalosos, como decir que hay un gen de la democracia, que por supuesto las y los mexicanos no lo tenemos. Eso es una cosa que a mí me recuerda totalmente a lo que en su momento dijo Porfirio Díaz, que en la teoría darwinista social de finales del siglo XIX, pues se traducía en que México no estaba apto para la democracia. Ahora más modernizado el discurso, pero totalmente igual en la profundidad, en la base, digamos, pues es lo mismo. Las personas, los mexicanos, las mexicanas, pues no tenemos el gen, el ADN de la democracia. En ese tipo de mensajes me parece que se descubre de forma muy nítida cuál es el pensamiento profundo de estos grupos oligárquicos que efectivamente, pues con cierta desesperación, demuestran esta base de su pensamiento como el rey al desnudo. Fíjate, Adrián, que lo que tú nos decías hace un momento, pensaba yo, entonces, la derecha que ya no puede, desde luego ya no puede convencer, o parece que ya no puede convencer con lo que nos acabas de decir, Carla, me plantea que entonces lo que buscan o lo que pretenden es sojuzgar. Sojuzgar a partir de un modelo electoral que no encuentro, no veo. No, ¿Cómo? Yo creo que lo que dice Carla sobre cómo esta frase que a veces esos lapsus, ¿no?, dicen mucho más que un discurso o un libro de 200 páginas, ¿no? Yo creo que ahí lo que evidencia esa frase, porque si le seguimos el argumento es, los mexicanos no tienen un ADN democrático, por lo tanto tenemos que tutelar esa democracia, tenemos que enseñarle nosotros, las élites bien pensantes, pulcras y educadas, tenemos que hacer esta labor de tutelaje, hacernos cargos de las instituciones, y está bien que se vote, lo que no está permitido es que gobierne el pueblo, ¿no? Entonces, creo que lo que en el caso mexicano, lo que tantas frustraciones le ha despertado a la derecha es perder esa posición de mando, ¿no? Es perder esa posición en la cual Claudio X González le podía decir a su chofer, le podía decir a su mucama, y piensa que el país, que ese modelo, esa jerarquía de su intimidad del hogar, es válida también para el país, y que el país debe de estar atendido por sus dueños, ¿no? Es como el restaurante que atendido por sus dueños. Ellos realmente piensan que el país debe de estar atendido por sus dueños porque los dueños tienen esa posición y ese privilegio para mandar, derecho que no le corresponde al pueblo. Entonces, están intentando volver ahí, y creo que las expresiones autoritarias, como la de Sandra Cuevas que vimos estos últimos días, van a empezar a ser más comunes, ¿no? A medida que nos aproximemos al 2024 y al cambio a la sucesión presidencial, las vamos a ver más, y no es tampoco casualidad que sean dirigidas a Claudia Sheinbaum, ¿no?, que encima es mujer y es de izquierda, y además científica, o sea, tres cosas que la derecha debe de odiar, ¿no? Entonces, creo que lo que vamos a ver es un ensañamiento con la figura de la jefa de gobierno, y con este tono, ¿no?, decías bien, cuando la derecha no gana, arrebata, ¿no? Bueno, siempre está la tentación de esa salida autoritaria, que de nuevo no es más que un síntoma de una impotencia, ¿no? Pero bueno, creo que por eso es tan importante la unidad de las fuerzas de izquierda, ¿no?, porque hay que poner un coto a esos discursos. Bien, usted tiene claro ya un panorama sobre lo que pasa con la derecha, lo que se está jugando México en estos momentos, porque
porque este año es muy importante. Este año de todas maneras es importante. Este año es un año, digámoslo así, de siembra, es un año preparativo para lo que vendrá el 24, pero se dirime todo lo que suceda a la mitad del 24, este 23. Y estamos viendo cosas que de pronto aterran. ¿Sabotaje en el metro? ¿Sabe usted lo que significa eso? ¿Entiende usted lo que están tratando de hacer? ¿Meterle miedo a la gente que no puede pagar otra forma de transporte? ¿Entrar al metro y pensar que en cierto momento eso va a explotar? Cuidado, hay cosas que se están jugando en el país y que tienen que ver con la desesperación de estos grupos de poder que han perdido hegemonía. Quédese con nosotros. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar para platicar de estas demostraciones de odio aquí, en el día del juicio. Vamos al corte. Desprestigio, yo creo que el mejor momento es este, en el que no está haciendo bien su trabajo, en el que ella solita se está envolviendo en tantas cosas, está faltando a sus deberes políticos, y yo creo que se deben al pueblo, y al pueblo es al que le están quedando a deber. Entonces, si el pueblo no está de acuerdo, ahí viene el desprestigio hacia su persona. En su momento yo creo que sí han tratado de desprestigiarla un poco. Pues considero que igual, y si eso es como le comentaba, hay cosas buenas y cosas malas. Bueno, yo siento que no. Hasta ahorita siento que no, pero no sé más adelante. Yo siento que el acto que hizo la otra alcaldesa, creo, no sé qué es, siento que sí quiso desprestigiar, pero al final de cuentas está haciendo bien su trabajo la jefa de gobierno. Bien, gracias por seguir con nosotros. Mire si no es interesante plantearnos esto que le decía antes del corte, el metro, la seguridad, el saber que podemos regresar a nuestra casa con tranquilidad. ¿Se acuerda usted que hubo un periodo en la Ciudad de México en la que incluso la derecha llegó a hacer una propaganda en la que decía, cuidado, cuando salga usted de su casa, piense que a lo mejor ya no regresa? La inseguridad en la Ciudad de México es terrible y atacaban por ese lado. Hoy atacan con el metro, pero cuidado, ahí están pasando cosas graves, cosas que no puedo yo plantear, señalar, acusar, pero ¿quién puede hacer esos sabotajes? ¿Quién puede cortar cables sin electrocutarse? ¿Quién puede perforar llantas? ¿Quién está capacitado para un sabotaje en un sistema de transporte tan tecnificado como el metro? Ahí le dejo la pregunta y no se los voy a hacer a ustedes porque para qué nos metemos en líos. Pero la cuestión es el odio hoy, la práctica del odio. Sí, yo creo que efectivamente, como hemos conversado aquí en esta mesa, la práctica del odio, del terror, de infundir miedo, es una de las más efectivas y yo diría incluso milenarias, ¿no? En el sentido de manipulación con fines políticos, bélicos. Si estudiamos momentos de guerra lo podemos observar. En el caso concreto, por ejemplo, de la Revolución Mexicana, fue una de las estrategias para que las propias poblaciones cerraran sus pueblos ante la llegada de tropas revolucionarias, es decir, no estamos ante nada nuevo. Sin embargo, yo creo que hay algunos componentes que hacen de este momento algo con características peculiares o que pues están desatándose quizá por veces primeras y no sé si lo seguiremos observando.
Yo creo que, siguiendo con algunas de las ideas que se han dicho, este sentido común en crisis aunado al contexto de hiperinformación, pues ha sido cooptado, utilizado alevosamente por grupos oligárquicos, por los medios tradicionales, que ahora también están montados en los medios no tradicionales, aunque bueno, esas denominaciones irán perdiendo vigencia, pero yo creo que hacen más fácil, facilitan este tránsito del miedo, del odio, del terror, ¿no? De las ideas de montar en un pánico, de pintar futuros distópicos, y también la facilidad con la que se expresa la difamación y con la que sorprendentemente una parte importante de las audiencias toma falsedades, mentiras e incluso cosas que son increíbles en el sentido racional del término por verdades. Estamos en un momento en el que la emocionalidad pues se instala como algo que está por encima de la razón. Y yo creo que eso es muy evidente en casos concretos, como por ejemplo lo del metro de la Ciudad de México. Se han demostrado pruebas, se ha hablado de cosas fehacientes. Por poner un ejemplo, el tema del costo dirigido, del presupuesto que se ha dirigido al mantenimiento, al mejoramiento, en concreto del metro, pero en general de todo el transporte público. Y por encima de esos hechos, de esos datos concretos, pues está esta instalación de una verdad manipulada, ¿no? De una no verdad, de una percepción que viene de la emocionalidad, en este caso del miedo. Y otro punto que a mí me parece que no debemos perder de vista es que pues en este momento histórico, que a mí me parece trascendental e importantísimo, en donde por primera vez en nuestro país existe la posibilidad real de que una mujer llegue a la presidencia de la República, estamos observando que este marco de difamación y de mentiras que se toman por verdades, es muy fácil instalarlas cuando se dirigen hacia una mujer, porque vivimos en un contexto patriarcal y machista histórico, y dirigir esos dardos, esas balas hacia una mujer es lo más fácil del mundo en el patriarcado. Entonces, yo observo que todos esos elementos se conjugan en la figura de una mujer con estas características, como la doctora Claudia Sheinbaum, y que lo vamos a estar observando y que tristemente es algo que tiene repercusiones para la vida de todas las mujeres. Es decir, cuando se dirigen discursos violentos, difamatorios hacia una mujer y se toman por verdades en este contexto patriarcal, afectan al conjunto de mujeres en un país en donde hay una historia muy larga por la posibilidad de que participemos en la toma de decisiones y al final en un contexto democrático. Por eso, pues yo creo que debemos, sobre todo las mujeres, tomarnos esto muy en serio, porque cuando se ataca a una mujer, pues nos están atacando a todas. Cierto, y fíjate, Adrián, lo que nos dice Carla nos tiene que poner a pensar muchísimo, porque además Claudia tendría que ganar muchas batallas. La interna en Morena, ¿de acuerdo? La elección en la Ciudad de México, la elección presidencial, las campañas del odio y sobre todo la diferencia es mujer. Y ese es un blanco que parece fácil para la derecha y que se está atacando tal vez por eso, porque se piensa que es fácil. No entiende la derecha que hay posibilidades de una mujer como candidata y como presidenta. ¿Cómo lo sientes? Sí, no, yo creo que eso es muy, muy evidente. Cuando hablaba Carla, yo pensaba en cómo esa cuestión de género, ese encono hacia una figura como Claudia, se trasluce en el humor y en las caricaturas, ¿no? En los cartones, ¿no? Justamente como en las caricaturas se maximizan rasgos, ¿no? Hay que identificar bien qué rasgos se ponen ahí en forma grotesca, ¿no? Y muchos de estos rasgos tienen que ver con su condición de mujer, ¿no? Es algo que de nuevo en esos gestos irreflexivos aflora una gran verdad,
que es que la gran victoria o la gran lucha que tiene que ganar Claudia, yo diría hasta la más importante, es romper con ese techo de cristal. Yo creo que están las condiciones dadas para que una mujer gobierne. Sin embargo, bueno, no es que el patriarcado vaya a desaparecer de un día y se vaya a ir amablemente, ¿no? Pondrá todo lo que haya que poner para impedir que eso suceda, ¿no? Así que creo que hay otra cosa también interesante que yo no sé hasta qué punto la derecha es consciente de esto, ¿no? Porque a veces los liderazgos, sobre todo los liderazgos populares, los termina eligiendo la contra, ¿no? Justamente el ensañamiento, porque a Marcelo Ebrard no le dicen lo mismo, ni le exigen lo mismo, tampoco a Dan Augusto y mucho menos a Monreal, digo, para poner la interna de Morena. Van sobre Claudia, ¿no? Y eso quiere decir que a la que le temen es a ella. Quiere decir que el proyecto que más ven como un peligro para sus privilegios es el de Claudia. Así que no me extraña que esta tendencia de violencia la veamos en aumento, ¿no? Finalmente creo que el liderazgo de Claudia es la que mejor garantiza una profundización de esta transformación, de una reconstrucción del estado de bienestar. Así que no me sorprende que sea blanco de estas burlas y de estos ataques. ¿Y cómo sientes tú, Carla, en este momento? Que es difícil porque los comentarios son, además, muy extremos. Hay quien habla de Claudia la débil, la mujer que en apariencia parece muy débil, y hay quien habla de Claudia la dura, la Claudia la fuerte, la Claudia la inamovible. Parece que ninguno de los dos es muy cierto, ¿no? ¿Cómo lo sientes tú? Pues sí, si hay dos extremos conviviendo en un discurso, pues es que alguno de los dos no cuadra o incluso que son extremos, ¿no? De perspectivas pues hacia una realidad. También pasa, por ejemplo, cuando ante casos pues de manifestaciones donde las cosas se tornan violentas, hay grupos que dicen que falta mano dura y hay grupos que dicen que es represión, ¿no? Eso es extraño, ¿no? En el discurso. Y pues yo creo que vamos a observarlo como pasa con otras, y ha pasado con otras figuras que pues se candidatean, ¿no? De mujeres, en donde pues opera justamente todos los estereotipos hacia las mujeres que son patriarcales sobre ellas, en donde pues no se puede ser demasiado suave ni noble porque juzgarán de dura, ni se puede ser demasiado dura porque juzgarán que falta ese componente que se supone que es netamente femenino, pero sobre todo yo creo que han optado desde estos discursos por pintarla como simplemente alguien que está atrás, ¿no? De otra fuerza que evidentemente será masculina y que no hay decisión propia en ese sentido. Yo creo que ese discurso, pues, digamos que embona con las nociones machistas patriarcales que efectivamente en este país son muy fuertes, aunque han cambiado muchísimo. Y por eso yo insisto en que cuando se habla de estos discursos en la escena pública y mucho más intensamente en momentos coyunturales como lo son los procesos político-electorales, pues estas ideas que se están difundiendo fortalecen muchísimo esta base patriarcal que nos afecta a todas. ¿Qué quisiéramos, no? Que hubiera claridad en este sentido de lo que implica la violencia política llamada así en razón de género, pero también luego observamos que hay situaciones en las que aducen violencia de género cuando no tiene nada que ver. Hay también una utilización perversa de esa característica. ¿Cómo nos vacunamos contra el odio político?
pues yo creo que con información, tratar de tener información certera, verificada y sobre todo no ceder al miedo. Yo creo que una de las formas que tenemos como ciudadanía es identificar cuando hay una manipulación que está jugando con nuestros miedos más profundos o los miedos sociales que existen, pues hay que revisarla 2 veces. ¿Cómo lo combatimos, Adrián? Yo creo que, no sé, bueno, seguramente se acuerdan, pero yo creo que un momento muy preciado en la historia de la democracia en los últimos años fue esa campaña de Andrés Manuel, donde apareció el AMLito que decía sonríe, vamos a ganar. ¿No? Y yo creo que ese miedo se combate haciéndonos fuertes en otro tipo de emocionalidad, ¿no? La alegría, ¿no? Porque el miedo está asociado, como tú lo decías, a un vaciamiento de lo público, un retraimiento de la cotidianidad al hogar, ¿no? La cuestión de la seguridad, no se puede viajar. Yo creo que hay que responder a eso con alegría y con entusiasmo, porque las causas populares tienen forma de fiesta, siempre tienen forma de fiesta. Entonces, mientras ellos estarán apelando al odio, nosotros tenemos que apelar a eso, a la fiesta que es encuentro y a fortalecer eso común, ¿no? Entonces yo creo que la disputa por los proyectos de nación es también una disputa por la emocionalidad política, ¿no? Y nosotros, los que defendemos este proyecto, debemos de estar del lado de la alegría, que en suma, bueno, qué tan importante es las fiestas populares en nuestro país, ¿no? Es parte de la esencia nacional, ¿no? Y creo que tenemos que apelar a eso, ¿no? Creo que hay que sonreír. Que así sea. Carla, muchísimas gracias. Qué bueno que estuviste con nosotros, qué bueno que pudiste venir hasta acá. Al contrario. Muchas gracias. Adrián, muchísimas gracias. A ti. Qué bien que estuvieron. Y a usted, muchas gracias por su presencia aquí en el Día del Juicio. Soy Miguel Ángel Velázquez. Lo espero aquí dentro de 8 días y le pido búsqueme ahí en la jornada, martes y jueves en Radio Universidad. Los martes también en la noche. Seguramente nos vamos a encontrar y seguramente tendremos mayor información para una mejor reflexión. Hasta la próxima.